Juanvi. ¿Cómo andan, chicas? Exactamente. En realidad lo que están viendo ahí se llama litografía. Me estaba explicando y corrigiendo recién el historiador Mauricio Bruno, con quien vamos a hablar, del Centro de Fotografía de Montevideo, para que nos cuente primero qué es eso que estamos viendo ahí en pantalla, que es la litografía, y también, bueno, de qué va esta celebración, estos 180 años de la fotografía en nuestro país. Mauricio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Contanos entonces, primero, ¿en qué consta esa litografía que estamos viendo? Esa litografía que estamos viendo es una reproducción de una de las primeras fotografías que se hicieron en Montevideo. O sea, durante mucho tiempo se creyó que esa litografía reproducía la primera fotografía de Montevideo que se tomó justo ahora hace 180 años. Claro, ahora en realidad es el 29 de febrero, el día que se tomó, ¿no? Según los registros. O sea, en año bisiesto. Ahí la complicaron, pero bueno, lo festejamos hoy, está muy bien. Exactamente, o sea, el 29 de febrero de 1840 se presentó públicamente la fotografía, que algunos días antes habían hecho algunas exhibiciones privadas en algunas casas de ese procedimiento que era nuevo, que había llegado de Francia y se había presentado apenas unos meses antes. Y lo que se hizo el 29 de febrero fue una exhibición pública, digamos, desde la ventana del balcón del Cabildo de Montevideo hacia la Plaza Matriz y la Iglesia Matriz. Se tomó la primera fotografía, que la tomó un abate francés, Luis Comte, que venía en un buque francés que estaba haciendo como una vuelta al mundo, de alguna manera enseñándole a estudiantes de la Marina Mercante un poco a conocer la navegación y los países con los cuales la Francia tenía contacto. Y además llevaba en esa cámara de daguerrotipo un poco para mostrar el avance de la cultura francesa y ese nuevo invento que se había hecho. Claro, digamos que está muy relacionado a la enseñanza, entonces, el tema de la fotografía y la imagen, ¿no? Como de algo de utilidad. Sí, las primeras utilidades que le encontraron en ese momento a la fotografía era vinculada a la ciencia, sobre todo, a la ciencia y al arte, como que esas dos patas estaban ahí vinculadas. Se pensaba, digo, todo lo que podría reportarle a la investigación científica, tener un objeto como la fotografía que permitía que las cosas se dibujaran solas, era un poco el sueño que tenía la gente que hacía eso, y además cómo podía ayudar a los artistas también a su trabajo que antes se hacía con otros medios. Claro, qué locura. Justamente estamos acá en la Plaza Matriz porque se tomó desde el Cabildo hacia lo que es la iglesia, que obviamente no había árboles, es otra cosa. Era muy distinto todo en ese momento. Digo, y esto una pregunta, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser la fotografía? Es en ese momento sobre investigación eso, pero ¿cuándo pasa a ser algo más social, ¿no? En lo que es la fotografía. Rápidamente se transforma en algo que podríamos llamar social, porque los primeros usos que tuvo la fotografía en Uruguay fueron sobre todo los del retrato, o sea, las personas que podían pagarse un daguerrotipo, que era una cosa... Eso era muy difícil, me imagino. Muy difícil, o sea, valía algo así como el equivalente a comprarte un terreno de 400 metros cuadrados, hacerte un daguerrotipo. ¿Te das cuenta que ahora la gente se pasa bobeando, sacándose selfies, y antes era una cosa que realmente... Y antes era para unos pocos también, hoy se ha democratizado un poco más y se puede acceder, pero incluso en ese momento también se pensaba el hecho de que la fotografía democratizaba el acceso a la imagen, ¿no? Antes, si bien era muy difícil hacer un daguerrotipo, y hoy en el evento que vamos a tener aquí en el Cabildo vamos a mostrar un poco cómo se hacía un daguerrotipo, sí permitía que mucha más gente pudiera de alguna manera acceder a una imagen o producir una imagen. Era una forma de ampliar la cultura visual de su época y estaba un poco en la ilusión de la gente que lo inventó y que lo presentó, esa cuestión de permitir que mucha más gente pudiera producir imágenes. Bien. Y contame justamente el evento que se va a estar realizando hoy, 19:30 horas, entrada gratuita. ¿Qué va a estar sucediendo? Exactamente, hoy 19:30 horas, entrada gratis en el Cabildo. Vamos a estar haciendo una serie de actividades. Por un lado vamos a mostrar daguerrotipos contemporáneos, o sea, un fotógrafo uruguayo, Luis Sosa, que es uno de los pocos que sabe aquí utilizar la técnica que en ese momento se decía que era muy fácil, pero hoy vamos a ver que es bastante complicada para lo que es hoy. Va a mostrar una serie de daguerrotipos que hizo hace unos días sobre distintos lugares de Montevideo, un poco para que la gente conozca cómo era ese objeto. Bueno, o sea, una técnica antigua, digamos, se va a utilizar en la actualidad. Exactamente, una técnica antigua se va a utilizar en la actualidad y es algo que además que la gente está muy poco habituada a ver, porque son pocos los daguerrotipos que se conservan hoy. Hay algunos en el Museo Histórico Nacional, algunos en el Centro de Fotografía, pero en realidad es un objeto que ha desaparecido bastante. Incluso las primeras fotografías desaparecieron todas, hoy no se conserva ninguna. Así que bueno, Luis va a estar mostrando esos daguerrotipos contemporáneos. También vamos a estar presentando un sello conmemorativo de los 180 años de la fotografía que hicimos con el Correo Nacional. Vamos a estar también presentando una serie de novedades sobre nuestro archivo, vamos a contar un poco más en detalle después, pero bueno, una serie de cambios que van a permitir que la gente pueda acceder a imágenes de alta calidad de Montevideo, del archivo del Centro de Fotografía, de una forma mucho más fácil y fluida que lo que se puede hacer ahora. Y también va a haber un mapping, una proyección sobre el Cabildo de Montevideo que un grupo de estudiantes de Ingeniería Audiovisual de la Universidad Católica
hizo en base a la historia, digamos, de la llegada de la fotografía a Montevideo. Un poco contando la historia del barco que partió de Francia, que llegó a Brasil y luego llegó a Montevideo, y eso se va a traducir en imágenes que se van a proyectar sobre el edificio del Cabildo de Montevideo a partir de la nochecita de hoy. La verdad que se promete una noche espectacular, una tardecita donde se puede aprender y disfrutar estas cosas, ¿no?, que suceden en Montevideo y que está bueno saber que son gratuitas, que podés venirte hasta acá a 19:30 y aprendés y disfrutás de una noche divina. Digo, y también hay otra, por acá por Ciudad Vieja se pueden ver otras fotografías, ¿no?, que digo, por los 180 años. Exactamente. A partir del sábado se inaugura una exposición en la Fotogalería Ciudad Vieja, que es al lado del Mercado del Puerto, que cuenta un poco también la historia de la llegada de la fotografía a Montevideo y los primeros usos que se popularizaron durante el siglo XIX. Sobre todo esto que te contaba un poco del retrato, ¿no?, de esas fotografías que estamos acostumbrados a ver, antiguas, como se les llama popularmente, ¿no?, y contando un poco cuál es la técnica que se usaba, qué usos sociales tenían esas fotografías, y también un poco otra cuestión que se desarrolló mucho durante el siglo XIX, que fue como el uso del Estado de las imágenes, sobre todo vinculado a lo militar, ¿no? Vamos a ver fotografías de la Guerra del Paraguay, que son algunos de los primeros registros que se conservan de esa guerra, están aquí en Montevideo. Un poco de eso va la exposición, que puede contar un poco los primeros años de la fotografía en Montevideo. Y digo, justo recién decías, ¿qué usos sociales se les daba a esas primeras fotografías? ¿Algún uso que se le daba? ¿Cómo era? Lo primero digamos, que imaginaron los que hacían las fotografías era apoyar a los científicos en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, lo que decían era, bueno, ahora va a poder ir una persona a las pirámides de Egipto y va a poder fotografiar los jeroglíficos, y un antropólogo va a poder luego dibujarlos como son exactamente, y se va a ahorrar el trabajo que tenía antes de tener que ir a copiarlo. Y luego, bueno, fotografiar las ciudades, a lo que la técnica era muy lenta. Vos para hacer una fotografía al principio precisabas, podía ser hasta 3 minutos, dependiendo de cuánto sol hubiera, de cuál fuera la estación del año. Precisabas como tener, digamos, que la luz pasara durante 3 minutos hacia la placa para que se imprimiera. No se podía captar mucho el movimiento, entonces lo primero que se hacía eran sobre todo arquitecturas. Luego fue avanzando la técnica y ya en los primeros años de la década de 1840 ya se empieza a popularizar el retrato fotográfico, que es esto que hablábamos de que algunas personas, las que podían pagarse, digamos, empezaron como a tratar de inmortalizar su imagen en una fotografía, que era un poco esa magia que, digamos, que nadie entendía mucho cómo sucedía. Pasaba, claro, era un mago, el fotógrafo era un mago en ese momento. Qué bien. Bueno, la verdad que están todos invitadísimos de manera gratuita acá en Plaza Matriz a disfrutar de este evento y aprendes. Está buenísimo, digo. Y hoy en día es tan fácil para nosotros sacarnos selfies, que esto está buenísimo, ver todo lo que costó llegar a esto y los 180 años en nuestro país, justamente. Repasar esa historia, la verdad que es muy, muy interesante, y todas estas actividades para hacerlo son enriquecedoras. Muchísimas gracias, Juanpi, y gracias al Centro de Fotografía de Montevideo, que hace tanto por este patrimonio visual nuestro. Yo soy una persona que se emociona viendo fotos históricas de construcciones, de repente de una escuela rural que te muestran de otro año, y vos ves estos alumnos y decís, ay, ¿qué es la vida de ellos? No sé, me encantan las fotos históricas, tengo como fascinación. Estamos recibiendo muchísimos mensajes y la gente está cada vez sorprendiendo más. Escuchen esto, pará.